excelencia en contenidos, música y estilo, ofreciendo a sus radioescuchas una opción única, con programas que invitan a la reflexión y al análisis, pero sobre todo, a la transformación del entorno en el que vivimos. Somos Radio Universidad. Somos UGED. Durango, más allá de las letras. Un espacio para hablar de los escritores y la literatura duranguense. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Más allá de las letras Durango. Gracias a todos ustedes que nos distinguen con su escucha a través del 100.5 FM de Radio Universidad y en www.radio.uged.mx. Por supuesto, mil gracias a quienes nos siguen a través de la transmisión en la página de Facebook Radio UGED 100.5 FM. Los saludamos el día de hoy, usted lo sabe, su servidor Esther Díaz y el señor Manuel Paredes. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, aquí estamos iniciando este nuevo programa, nuestra edición número 33 en este hermoso día, un día emblemático para todos los mexicanos, y aquí estamos listos para iniciar una nueva travesía, siempre con la aportación de lo que es nuestra identidad, en apoyo a la lectura, promover la lectura en todos los niveles, en todas las edades. El tema que nos va a ocupar el día de hoy es de por sí apasionante porque ahorita que entramos en materia usted va a estar de acuerdo conmigo. Es un tema de que escuchamos nombres y nombres aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado, y no les damos un vínculo. Entonces hoy vamos a tener una aportación aquí con nuestro invitado de lujo también, como cada sábado, y un gran programa para ustedes. Más allá de las letras se caracteriza por eso, y más en Radio Universidad, estación cultural por excelencia. Entonces nos ocupa la literatura y en eso vamos a hacer esta gran aportación en esta edición número 33. Y bueno, yo les quiero compartir una frase, ya como es costumbre en cada programa. Dice: un buen libro es una voz sabia junto a ti. Buenos días, gracias que nos acompañe. Muchas gracias, señor Manuel Paredes. Una voz sabia que todos tenemos que buscar y aprovechar. Me permito saludar a Jesús Lira. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estamos, Radio Esther, Radio Escuchas, Radio de Radio Universidad? Gracias por acompañarnos en este programa número 33 de su programa Más allá de las letras Durango. La verdad es que el día de hoy vamos a adentrarnos en la historia de Durango, en esa historia que de alguna manera muchas veces queda en el olvido, y el día de hoy vamos a retomar un poquito de ella con el libro que vamos a estar por aquí platicando, don Manuel, con un libro que la verdad la narración de Silvestre Dorador Menchaca está en la voz de este personaje, precisamente está en este libro, ¿no? ¿En primera persona? Así es, y el cual pues nos va narrando precisamente su travesía a través de la historia que le tocó vivir en la época de la Revolución en nuestro Durango, ¿no? Y yo sé que lo va a disfrutar, yo sé que de alguna manera le va a interesar Radio Escucha seguir por ahí conociendo acerca de este gran personaje de nuestra historia de Durango. Sean ustedes bienvenidos y que tengan un excelente sábado en compañía de su programa Más allá de las letras Durango. Por supuesto, Jesús Lira, y pues bueno, ya Jesús nos estuvo adentrando un poquito respecto a cuál es el libro que hoy les vamos a presentar y quién es nuestro invitado. Pues es el autor de Mi prisión, la defensa social y la verdad del caso, Silvestre Dorador Menchaca. Bienvenido, Sergio Víctor Manuel Sánchez, editorialista y presidente del Grupo Liberal Francisco Zarco. Un placer que esté con nosotros. No, al contrario, yo agradezco muchísimo a esta institución
que nos ha dado cabida desde hace ya varios años, cuando era el director primero, el licenciado Luján, y a través ya de los años con todos ustedes soy inquilino de aquí, aunque ya hace rato que no venía, pero aquí estamos con mucho gusto agradeciendo la apertura de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango. Hombre, al contrario, es un placer para nosotros que esté nuevamente a través de estos micrófonos de Radio Universidad. Y bien, ¿qué les parece si primero escuchamos la semblanza de nuestro invitado y enseguida nos adentramos al libro que hoy tenemos para todos ustedes? Libros y letras. Sergio Víctor Manuel Sánchez nació en la ciudad de Durango en el año de 1940, socio fundador de la Fraternidad Forestal Durango AC en 1986, la primera asociación ecologista del Estado y actual presidente de la misma. Convocado y asistente del Foro Latinoamericano contra la Desertificación y Sequía, organizado y patrocinado por la ONU, realizado en la ciudad de Ica, Perú, en 1992. Socio fundador y presidente del Grupo Liberal Francisco Zarco AC, que entre otras cosas ha logrado la reedición por 2 ocasiones del libro Homenaje a Zarco, del escritor y periodista Raúl Vázquez Galindo, y la reedición del libro Mi prisión, las defensas sociales y la verdad del caso de Silvestre Dorador. Editorialista de El Sol de Durango desde hace 38 años con la columna Liberal, que aborda temas masónicos, liberales, culturales y políticos. Bienvenido, Sergio Víctor Manuel Sánchez. Pues nuevamente bienvenido a esta cabina de Radio Universidad. Es un placer para nosotros charlar y presentarle a nuestra audiencia este libro que costó mucho esfuerzo y sacrificio para que estuviera entre nosotros y compartir esta historia. Muchas gracias. Pues de inicio, yo quisiera, en mi carácter de liberal y aprovechando las fechas de esta conmemoración de nuestra independencia, leerles una parte de un discurso de Ignacio Ramírez, de esos liberales de a de veras, porque pues todos sabemos cómo sufrieron para restaurar la República y bueno, las luchas que se dieron en ese tiempo, cuando las leyes de reforma y que se inconformaron esas gentes que nunca les ha parecido que haya justicia para el pueblo. Entonces, dice así este fragmento, porque además quiero hacer notorio que un servidor como liberal somos de los que se dice comúnmente somos de a de veras, que tenemos ya un camino pavimentado en función de cómo lo transitaron nuestros antepasados, los liberales, pero de todos modos seguimos habiendo gente con esa disposición de aquellos hombres y reitero, voy a leer un fragmento de cómo se expresaba Ignacio Ramírez. Dice: nosotros venimos del pueblo de Dolores, descendemos de Hidalgo y nacimos luchando como nuestro padre por los símbolos de la emancipación y como él, luchando por la santa causa, desapareceremos de la tierra. Entonces, esta vez estamos muy interesados en que la historia no se pierda, darla a conocer de hechos que son un ejemplo
y de que aquellas gentes que nos legaron este país en el cual vivimos ahorita. Entonces se lo debemos a todos esos luchadores desde Hidalgo y un gran equipo. Luego Juárez con la reforma y la restauración de la República. Y ya en 1910 con la lucha de Madero, Carranza y entre ellos muchos héroes anónimos que ofrendaron inclusive su vida. Entonces nosotros queremos hacer el esfuerzo de que se sepa qué hicieron esas gentes, especialmente los de Durango, ¿verdad? Como en este caso Silvestre Dorador. Entonces este libro pues nos costó 4 años para poder lograrlo. El Grupo Liberal Francisco Zarco, y anduvimos pidiendo, haciendo colecta y todo para poderse lograr la impresión con el entusiasmo que les ha otorgado siempre el amigo de los escritores, el señor Paredes. Fue una pieza clave también, y entonces este libro habla de cómo sufrió este personaje, porque la mafia del poder de aquel tiempo no le perdonó que llegara a la presidencia municipal y le hicieron la vida imposible, tanto así que esos grupos de defensa social se ensañaron con él porque no tenían autoridad oficial para aprenderlo. Pues no solamente lo aprendieron, sino que lo iban a fusilar. Y en ese momento que lo aprendieron, sin más, se lo llevaron a la penitenciaría junto con 2 de sus hijos menores de edad, también para quitarles la vida. Los llevaron al ex cuartel Juárez, hoy ex cuartel Juárez, pero antes funcionaba todavía allí la milicia. Y luego, en forma ominosa, despreciable, los sacaron a la calle a ellos y a otros más que estaban sentenciados a muerte. Los llevaron exhibiéndolos por las calles de Durango como traidores, como lo peor. Y nuestro personaje, con mucha valentía, con mucha madurez, con mucha templanza, no se acobardó. Y ya de ahí los metieron a la penitenciaría y afortunadamente el director del penal les concedió seguridad, porque hasta quisieron sacarlo de allí las fuerzas contrarias para fusilarlo, que de hecho ya lo tenían programado para fusilarlo, pero el director estuvo siempre apoyándolo. Y ya allí escribió sus memorias para este libro, porque él era impresor, era del grupo de aquí, del señor Paredes. Sí, tipógrafo y encuadernador, o sea, bien. Sí, entonces, pues ya con los sufrimientos del caso de su familia, pues el negocio se vino abajo ya sin él, ya andaban a la 4ª pregunta, su familia y luego ellos allá adentro. Afortunadamente, coincidió que la revolución llegó a Durango y venía el general Urbina a cargo de la toma de Durango, y traían la consigna de liberar a nuestro personaje, y hasta dinamitaron la puerta, y antes no se llevaron ahí a los presos con el estruendo de la dinamita. Y ya fue como lo liberaron y retomó él la vida, pero hubo allí un compás donde él estaba propuesto para ser jefe ser gobernador, pero resulta que siempre fue Pastor Roax y ya él fue encargado de la política y fue el encargado de que se liberaran algunas gentes inocentes, pero otros que sí eran culpables, principalmente ese que lo aprendió y que lo iba a asesinar allí en la calle, el que era el jefe de la defensa social,
pues fueron a implorarle que les diera su libertad, que hubo una señora que hasta se le hincó y de rodillas le pidió que perdonara a su esposo, siendo que lo habían ofendido gravemente, y él actuó con nobleza y les concedió el indulto y el perdón a todos ellos, inclusive un periodista que se encargó, valga la redundancia, de los medios actuales de comunicación que se han lanzado en contra de un buen hombre que llegó al poder por la vía pacífica, tratando de recomponer los rumbos del país, erradicar la corrupción y todo eso. Entonces, esa prensa ha existido siempre, perversa, venenosa, porque no hace una labor periodística, sino hace una labor de recaudación. Y si no me das, me la pagas, y pues no, eso no es ser un buen periodista o un buen medio. Un patrón, los patrones de los medios son los que dirigen todo lo que les conviene y lo que no les conviene. Entonces, regresando con nuestro personaje, posteriormente a que ya obtuvo su libertad, fue propuesto para diputado federal, y resulta que los durangueños en diferentes mesas, entre ellos nuestro personaje, Pastor Roax y el licenciado Terrones Benítez, estuvieron presentes redactando los principales artículos de la Constitución de 1917. Hicieron una destacada intervención. Yo tengo que decirlo porque así sucedieron los hechos. Ese movimiento lo ganaron los liberales. Queremos definir una cosa. Una cosa es ser masón y otra cosa es ser liberal. Por lo general, la masonería no sale a las calles e incuba el liberalismo. Entonces, en la redacción de los artículos de la Constitución, en las logias, en las noches se preguntaba, se investigaba y se opinaba cómo hay que hacer, qué hay que hacer, con qué artículos y cómo. Y ya al día siguiente lo proponían en la Cámara como grupo liberal, como los liberales, y fue así que se conformó la Constitución de 1917. Entonces nuestro personaje fue un durangueño muy distinguido. Y miren lo que son las cosas. Este libro, fuimos a la colonia Silvestre Dorador ofreciéndolo a las personas de allí y no lo quisieron, y menos porque pues, había que recuperar parte de la inversión, menos quisieron. Únicamente en la escuela primaria, bueno, hay 2 escuelas primarias allí, los maestros fueron los únicos que quisieron libro. Y yo digo, bueno, pues si los habitantes tenían casi la obligación de saber cómo se conformó esa colonia, quién la formó, pues no les interesa ni la historia ni nada. Resulta que esa colonia se conformó porque, siendo presidente municipal don Silvestre, elaboró un proyecto. Él estaba a favor de los obreros, de la gente de abajo. Elaboró un proyecto para que en un terreno municipal se lotificara y se vendiera a precios bajos a los obreros para que tuvieran una casa, porque se les iba a apoyar inclusive. Y ese proyecto pues lo aprobó el gobernador y lo echaron a andar. No, pero ahí entró la envidia, la avaricia. Había un señor que era ahí el todopoderoso en esos lugares, don Juan Stener, y quería esos terrenos, pero le dije, no, pues ya está programado para los trabajadores. No.
y se le echaron encima los ricos de la mafia conservadora que dominaban políticamente a Durango, y se le echaron encima y no le perdonaron eso, y lo atacaron y lo acusaron de quién sabe cuántas cosas, y dijeron a la cárcel, y a la cárcel a fusilarlo, y nosotros creemos que se le tiene que hacer justicia a ese y a todos los mexicanos que lucharon por tener un país libre, un país independiente, porque después de la independencia, de la lucha insurgente, México sí era independiente, pero no había libertades. Ustedes saben cómo se llevó a cabo la esclavitud en las haciendas, cómo se explotaba a los obreros, y luego si protestaban, pues hasta Porfirio Díaz les daba permiso a los alguaciles de Estados Unidos que vinieran a masacrar a los mineros de Sonora, y no se diga a los obreros de Río Blanco, mátalos en caliente. Entonces era un sufrimiento por las libertades. México ya era independiente, pero no había libertades, hasta que los liberales, con Benito Juárez a la cabeza, dijeron ya basta, y empezaron por la separación iglesia-estado. No, pues ahí surgió un problema muy grande y que dio origen a una guerra de 3 años. Había ahí de por medio uno de los niños héroes, Márquez, que después llegó a general y se fue a preparar a Israel para la guerra, y entonces ya en camino a Puebla a apaciguar unos alzados que pues ya sabemos quiénes son. No queremos ser muy entrar en diatribas, en cosas que no, pero bueno, ya sabemos quiénes organizaron los planes que se contraponían a las leyes de reforma. Y entonces ahí iba el general Márquez, pero de subalterno, con la tropa rumbo a Cuetzalan. No, pues en el camino se le volteó al jefe, se le volteó y lo aprendió, y entonces él se fue de comandante y se fue a apoyar a los rebeldes allá a Puebla. Y de allí empezó él su carrera de traidor, habiendo sido de los niños héroes. No, pues es triste que existan, porque me tocó comprobarlo recientemente en un viaje a Puebla. Es triste comprobar que sigue habiendo mexicanos traidores que se contraponen al bien común de las multitudes, de los de abajo. El general Ignacio Zaragoza, en su parte de guerra, le decía a don Benito Juárez: triunfamos, y al final de la batalla pues tuvimos muchas bajas y muchos heridos, y no tenía para darles de comer a los soldados ese día, y acudí a los poblanos, a la ciudad y todo, pues se negaron a apoyarnos, y porque estaban de luto, porque habían perdido los franceses y hasta habían puesto moños negros. Entonces es una clase, es una élite de gente pues que se cree todavía de la nobleza y muy lejana a los intereses del pueblo y de los mexicanos. En otra ocasión, cuando invadieron una de las invasiones de los Estados Unidos, ahí venía el ejército y llegó a Puebla, y resulta que recibieron al ejército yanqui con flores, las muchachas y las mujeres en los balcones aventándoles flores y aplausos, la gente abajo con música, con vítores y todo, la gente de Puebla. Pues todavía hoy que me tocó ir, ya constaté que sigue habiendo, pero me da tristeza, porque aparte hay gente que viene de abajo allí y que han progresado porque han estudiado en las escuelas que fundaron los buenos mexicanos, Lázaro Cárdenas entre ellos,
Y ahí se iniciaron, lucharon, se prepararon, son profesionistas y con trabajo en el mismo gobierno. Pero están muy en contra de las luchas liberales y de los liberales y de la masonería. Y se da, no, nada más en Puebla, aquí en Durango no cantamos malas rancheras, tenemos gente de esa todavía. Hay un escritor, Álvaro Uribe, creo, Álvaro Delgado, y vino una vez aquí a Durango, ahí a la escuela de contaduría, a dictar una conferencia, y ya en corto por ahí le hicieron saber, y él lo publicó, que existen aquí en Durango que todavía conservan sus títulos de nobleza, esperando que algún día se restablezca se vuelva otra vez. Sí, hombre, no. Pero la historia se escribe y todavía tiene vigencia. Yo les quiero compartir, si me lo permite, Sí. Les quiero describir el libro que nos ocupa esta mañana. El libro tiene por título Mi prisión, la defensa social y la verdad del caso, de la autoría de Silvestre Dorado Menchaca. Es un libro en formato media carta. Les quiero comentar que la primera edición fue de 1916, la segunda edición 1988, y esta edición que les estamos trayendo el día de hoy es una edición del año 2021. Es un libro que fue trabajado por el Instituto de Cultura del Estado de Durango en la administración anterior, con el apoyo también de senadores de Morena, la senadora Margarita Valdés Martínez, el Instituto Municipal del Arte y la Cultura y el Grupo Liberal Francisco Zarco AC. Es como se pudo llevar a cabo la edición de esta tercera edición. Es un libro con 356 páginas en su interior. Al principio viene con su presentación por quien ocupaba la dirección general del Instituto de Cultura. Le sigue una introducción por el autor, ¿verdad? Silvestre Dorado Menchaca, y en su interior vamos a encontrar 21 capítulos muy bien definidos. Viene al final una conclusión, y le digo que muy bien definidos porque el señor Silvestre Dorado Menchaca, como ya lo dijo don Sergio, pues fue tipógrafo en su tiempo. Estamos hablando de que eso se hizo entre 1915, 13, Sí, por 1913, ahí, sí. 1915, 1917, cuando estuvo recluido en la penitenciaría de Durango. Es una narración que viene en primera persona. Yo no sabía quién era Silvestre Dorado y lo tengo que manifestar, y yo creo que al igual que me ha pasado a mí, le puede pasar a usted que está haciendo el favor de escucharnos. Silvestre Dorado Menchaca, con su gran trayectoria que tuvo, su gran aporte que tuvo a toda la comunidad duranguense, algo relevante, y usted lo comentaba ahorita, quienes no conocemos la colonia obrera. La colonia Así obrera, es. una colonia que desde que cuando yo llegué a Durango en 1976, cuando me tocó conocer la colonia obrera, yo decía que era una ciudad chiquita. Estaba muy bien planeada, muy bien organizada y pintoresca además. Sí. Su plaza bonita, que ahí está el día de hoy, la iglesia a un costado, a un lado de la plaza, al otro lado las escuelas, sus calles preciosas, sus casas bonitas, un modelo a seguir. Bueno, pues la colonia obrera, en la generación en que estábamos nosotros y los jóvenes que a lo mejor ya no les tocó escuchar la colonia obrera, pero por la Vox Populi es la que lo va dando. Es ahí donde usted se refería, que es hoy la colonia Silvestre Dorador. Así es, sí, de hecho se inició con ese nombre porque era el objetivo de don Silvestre, beneficiar a los obreros, y por eso le pusieron la colonia obrera. Ya posteriormente, y en el plan de hacerle justicia a él, ya se le cambió el nombre por Silvestre Dorador. Pero ya la historia reciente. Sí, ya fue reciente.
Entonces, yo creo que los mexicanos tenemos que ser justos con toda esa gente, sobre todo los anónimos que anduvieron con su 30-30, con su Mauser, luchando por ser libres de la opresión de los hacendados, de los que eran los dueños de las fábricas, que les pagaban una miseria, y también de sol a sol. Entonces ya alguien una vez, desgraciadamente, en estos micrófonos lo expresó públicamente al aire. Dice, para mí la revolución fue una pendejada. Y nos quedamos los que estábamos oyendo de A6. Es que fue un engaño y que quién sabe qué. Bueno, afortunadamente nos dieron el derecho de réplica en la siguiente emisión y no quiso estar ese escritor. Posteriormente tuvo que disculparse ante la junta directiva de la universidad porque formaba parte de ese grupo el licenciado Enrique Arrieta, que era pues el hijo del general Domingo Arrieta, que fue revolucionario. Entonces yo estuve de acuerdo con él en el sentido de que en la revolución hubo muchos logros, la jornada de 8 horas de trabajo, la escuela laica y gratuita, muchos beneficios. Y los emisarios del pasado decían que lo mejor fue con Porfirio Díaz, que hubo mucha riqueza, mucho progreso. Sí, pero la riqueza ¿para quién? Pues para los de arriba nada más, pero el pueblo estaba en la miseria. Y entonces es importante la labor de Radio Universidad porque nos permite voz a todos, a los que estemos equivocados, a los que tengan razón y demás. Por eso yo, como Grupo Liberal, nos dedicamos a que se conozca la historia. Tenemos aquí a la mano otro libro de Francisco Zarco, que editó un gran periodista durangueño, ya ido, don Raúl Vázquez Galindo. Entonces, tratamos de hacer labor histórica, labor cultural y labor de activismo, porque está mal que lo diga aquí, pero el Grupo Liberal en el tiempo de la pandemia se dedicó a apoyar a las gentes de abajo, llevándoles apoyos, despensas y todo. Está mal que lo digamos, no debemos, pero es un trabajo que nos toca hacer los liberales. Y yo, si me permiten ustedes, quiero enviar un saludo a la Logia Francisco Arce número 5, porque está haciendo una labor muy positiva en muchos sentidos, cultural y de preparación para sus miembros, porque han de saber ustedes que, como en mi caso, que yo escribo en El Sol de Durango, pues yo no tengo preparación profesional. Los masones por lo general somos autodidactas. Tal vez ustedes hayan oído hablar del general González Ortega. Y resulta que él fue el que le dio la puntilla al general Márquez cuando las leyes de reforma, la guerra de reforma. El otro tenía una preparación y genio, Márquez, y el general González Ortega le decían el Tinterillo, el general Tinterillo. Y resulta que en las estrategias pues le dio muchos coscorrones a sus contrarios, nomás de rápido, porque nuestro tema es otro, nomás de rápido en la toma de Querétaro, allí resulta que ya se formaron los dos ejércitos, el de Márquez y enfrente el de González Ortega, el ejército liberal y el ejército conservador, y los separaba de por medio una gran ciénega, mucha agua,
les llegaba al cuello, al pecho. Entonces ya se formaron y el general Márquez vio la formación del ejército de González Ortega, entonces dijo, no, lo voy a envolver de esta manera. Pero en la noche cambió las posiciones González Ortega y mandó gente de a pie, acá atravesando la laguna, para al alba empezar los balazos. Así es que ya cuando vio con la luz del día Márquez, ya no tuvo tiempo de cambiar su ejército. Estrategia. Y ya les pusieron una corretiza y fue la primera derrota. Y la segunda, donde asegundó como buen labrador, fue ahí en Calpulalpan. Igualmente, nomás 2 horas duró la batalla y le leyó la estrategia y la actividad González Ortega a su opositor y le dio cambio y los envolvió y los venció. Y salió huyendo Márquez y ahí iban tras él, nada más que pues no lo aprendieron porque llevaba monedas de oro y empezó a aventar. No, pues los que le iban siguiendo se fueron por las monedas. Se fueron de alguna manera por el otro camino, definitivamente. Y así se escapó, si no desde entonces lo hubieran fusilado. En este libro de Mi prisión, las defensas sociales y la verdad del caso de Silvestre Dorador Menchaca, podemos encontrar en el primer capítulo por ahí el inicio precisamente de esta trayectoria política. Este inicio en la Junta de Notables, si mal no recuerdo, ¿no? Pero nos va narrando poco a poco su trayectoria y pues de alguna manera esa posición en la presidencia en su momento, pero también ya lo mencionó don Sergio, el hecho de cuando fui prisionero. De hecho, quiero resaltar por ahí una frase que viene en el libro que dice que respetable abogado, cuando tuvo la noticia de mi aprehensión, comentó, prefirió la amistad de los pelados a la de la gente decente y ahí tiene su merecido, ¿no? De alguna manera ya como precisamente estas personas ya se referían a él desde esa perspectiva, don Sergio. Sí, claro que sí, porque él tenía sus principios y siempre estuvo del lado de la gente de abajo, y ahí fue el conflicto, porque lo culminaban los poderosos, los ricos, los dueños del poder económico y político, lo culminaban a que englobara a los obreros a la lucha contra la revolución. Y él dijo, no, estos gente son de trabajo y luego no es justo que vayan a pelear contra los revolucionarios que están procurando la emancipación del pueblo. Y ahí se dio el rompimiento. Y ya después le fabricaron una y mil cosas, que de su casa habían disparado, donde mataron a X, uno de los mismos de ellos. Que habían matado para ahí diferentes personas, ¿no? Cuando de alguna manera se había generado, bueno, por lo menos, si mal no recuerdo, habían sacrificado un animal y por eso estaba la sangre fuera de su casa, sí, ¿no? Sí. Para culparlo simplemente. Pero llegaron con toda la mala intención. Dijeron, de aquí dispararon. Y no, dice, pasen ustedes, ni armas tengo. Ya inspeccionaron y no había armas. Y los de la fuerza... Lo interrumpo. Sí tenía una muy excelente arma, pero no era de fuego, era tipógrafo. Ah, sí. Tenía la imprenta, el invento más grande de la historia. Sí, definitivamente. De allí. Entonces ya la autoridad se subió inclusive a la azotea y no encontró casquillos para que se dijera que había disparado. Entonces la misma autoridad dijo, no, de aquí no se disparó nada. Entonces los defensas sociales dijeron, no, sí, aquí está enfrente la sangre, pero era de un caballo que cayó ahí entre los disparos. Y con eso se lo llevaron y es culpable, y a matarlo y fusilarlo. Entonces mucha entereza de él, y
mucho sufrimiento de su familia, de sus hijos menores de edad, pues cómo los iban a fusilar a los muchachos, y ellos, qué culpa, de nada, ni él tenía culpa, pues más que ser luchador de las libertades. Afortunadamente él decía, no es posible que esté yo más seguro aquí en prisión que allá afuera. Pues resulta que se dio ya la toma de Durango y fue como lo liberaron, y fue ya como él empezó a hacer otra labor más destacada en favor de las libertades de Durango y del país, de la Constitución que actualmente nos rige. Entonces nosotros... ¿Fue constitucionalista en 1917? Fue constitucionalista, él, también Pastor Wax, licenciado Terrones Benítez, brillaron ahí en la... ¿Qué han dejado huella? Personas que dejaron huella, que dejaron un legado a través del libro. Por eso Artes Gráficas, aquí siempre con el apoyo de Radio Universidad y más en este espacio que está lleno de riqueza histórica y de aportación a toda nuestra comunidad, es que estamos trayendo todo esto para que los radioescuchas lo tengan. Pero vamos a ver qué nos tiene Esther. Bueno, también ahorita vemos la cuestión de los libros, a lo mejor se va a referir a eso, pero adelante, Esther. Estás escuchando Más allá de las letras Durango. Gracias por tu comunicación. Bien, pues les quiero compartir que tenemos bastantes llamadas y mensajes en redes sociales a través de nuestra línea telefónica. Leopoldo se comunicó con nosotros y nos dice que, bueno, está disfrutando ampliamente de nuestro invitado del día de hoy y él quiere hacer la siguiente pregunta: ¿por qué hay resistencia en los duranguenses por conocer a los pensadores liberales? Lo escuchamos, Sergio. No, se nos ha ido abajo la enseñanza de nuestra historia y del civismo, y este mundo cambiante que tenemos del consumo, del consumismo, ya no permite la gran convivencia y familiar donde los padres educaban más a sus hijos. Pues ya ellos están ocupados buscando el chivo para sobresalir junto con el esposo, y entonces los muchachos andan sueltos, no hay quien les enseñe nada. Y en la historia ustedes recordarán que Salinas de Gortari fue de los primeros que quiso abatir la historia, y en los libros de texto nomás sacaba monografías de los héroes, pero así leve. Y aquí en Durango no estuvimos exentos de eso. Hubo un gobernador que igualmente quiso retirar de los espacios públicos las estatuas de nuestros héroes. Entonces, y así empezó, quitó de los hermanos Arrieta ahí en San Agustín, los dos hermanos que estaban ahí en esa, Don Domingo y Mariano. Y allá, cerca del Panteón de Oriente, estaba la estatua de esos mismos, ya de los 4 hermanos Arrieta, la mandó quitar de allí. Y luego otras más. No más que se le apareció el diablo cuando quitó y removió la estatua de Benito Juárez. Entonces ahí sí ya saltamos todos. Hubo gente de los universitarios, el que tiene Vargas Quiñones, fue el principal que hizo cabeza. Norma Guizar, hubo 4 gentes. Y luego nos convocaron y se creó el grupo juarista y empezamos. Y no tuvo más remedio el gobernador del Yunque que volverlo a poner en su lugar. Y previo tuvo una plática con Vargas Quiñones ahí en su librería. Y ya, oye, pues ¿cómo está esto? No, pues es que ¿cómo? Pues y había un rector que todavía en vida se unió a esa lucha. Ahorita se me va el nombre, pero también juarista y todos. Y luego quiso también quitar la estatua de Guadalupe Victoria allá en la glorieta. No, pues, empezando por el ingeniero Jorge Herrera, de feliz memoria,
se opuso rotundamente, y luego también nosotros, la masonería también saltó, y entonces pues ya dio marcha atrás, porque le decíamos, ¿cómo es posible que aquí en Durango estemos relegando a nuestros héroes? Si en la Ciudad de México las principales glorietas, que porque las glorietas y que quién sabe, están del Ángel de la Independencia, bueno, muchos, ahorita no recuerdo, pero es que nos ha estado faltando cultura, se está perdiendo nuestra historia para conocer la lucha de todas esas gentes, y lo más triste, se está perdiendo la relación familiar. Eso es muy grave porque la familia es la célula de la sociedad. Entonces, si estamos disgregados, pues la vamos a pagar caro. Más débiles, ¿verdad? Se debilita todo. Sí, se nos viene abajo. ¿Qué más nos tienes, Tercita? Bien, les sigo compartiendo estos mensajes que tenemos de nuestra audiencia. El señor Saldaña dice: felicidades al programa Más Allá de las Letras Durango. Gracias por compartir esta parte de la historia de los duranguenses. Arturo Nava dice: felicidades al programa. Muy interesante conocer la vida y obra de Silvestre Dorador. Dolores Martínez Compeán nos dice, como siempre, escuchando sábado a sábado este programa, y solicita el libro de regalo. Este es el momento en el que el señor Manuel Paredes nos dice cuántos libros tenemos para nuestra audiencia y cuál es la dinámica. Bueno, aquí don Sergio Sánchez tuvo a bien traernos 3 ejemplares. Vamos a obsequiar 4, pero como que ya les gané uno, quedan 3. No, es que no tengo la oportunidad de hablar, entonces ya me lo pensé. No, están 4 a su disposición. Son libros que en verdad es importante que usted tenga. Yo le quiero enviar un saludo muy afectuoso a nuestro gran amigo licenciado José La Holguín, porque retomo palabras cuando presentamos aquí en este espacio el libro de Bruno Martínez. Dice, Bruno Martínez no es una escuela y una calle, ¿verdad? Y tuvimos un programa muy ameno y también obsequiamos el libro. En esta ocasión también les queremos decir que Silvestre Dorador no es una colonia. Es la historia de Durango. Sí, es un personaje de tiempo de la Revolución, ¿verdad? 100% Durango, persona notable, de tal manera que su historia está escrita, ya lo dijimos aquí, en primera persona, y tenemos estos 4 libros. Es importante que usted llame, ya la mecánica ya la tiene. Yo les quería, quiero tener la anuencia de don Sergio, porque él fue quien fue pues un promotor que no cesó, porque yo me acuerdo de esas 3 letras que no aplican ahorita en el sentido político, sino que fue paciente, resistente e insistente. Y aquí tenemos este libro. Y aquí está la muestra. Aquí está el libro. Bien, se hizo su presentación muy bonita ahí en el Museo Villa. Estuvo muy bonita la presentación. Y tenemos estos 4 libros para ustedes, pero quiero tener su anuencia porque este libro lo tenemos también en versión digital, las cuales podríamos compartirla a quien nos llame y lo podamos hacer. Lo importante es que usted tenga también realmente esas piezas del rompecabezas que nos han dado identidad a los duranguenses. Efectivamente. Entonces tenemos 4 libros, Tercita, y creo que lo podremos compartir de manera digital también. Perfecto, para aquellos que no se queden con este material impreso, pues lo pueden que ahora nadie se adquirir quede con las digital. ganas de tener libros. Así es, tenemos libros para todos. Sabemos que las rifas van a ser un poquito crueles, pero hoy no va a ser la excepción. Bueno, las primeras 4 que sean impresos y el resto que sean digitales. Si bien les parece. Perfecto, muy bien, así que a la damita que acabas de hablar y solicitando este libro de obsequio, a mí me da mucho gusto por esto que les voy a platicar. Recién salió a la luz este libro, pues ya tuvimos a bien repartir a varias gentes, pero resulta que uno de ellos, no sé, ni quise investigar, fue y lo vendió a los libreros que están ahí afuera del Palacio de Zambrano. Ya ven que hay venta de libros en los portales y todo, sí. Y ahí me lo voy encontrando
y resulta que estaba a la venta allí en 100 pesos. Entonces el que lo vendió le dan de verdad 50 pesos. O sea, pues siquiera se llevó algo de beneficio, ¿verdad? Pero no le interesó. Entonces yo agradezco a la persona que llamó solicitando el libro, porque sabemos que sí lo va a leer. Y las demás personas también, con mucho gusto. El libro que tengo aquí de Francisco Zarco, ese sí se lo voy a obsequiar a nuestra dama y amiga que está en cabina apoyándonos, porque es muy meritoria a su labor profesional de periodismo, y ya quedó de manifiesto que tuvo un premio a nivel nacional en cuestión de periodismo. Entonces yo con mucho gusto le obsequio este libro de Francisco Zarco, el ícono de la libertad de prensa. No, hombre, pues muchísimas gracias, muchas gracias, Sergio Víctor Manuel. Mire, ya hasta me estoy trabando de la emoción, sus palabras de verdad, me llena de mucha motivación. Muchas gracias por este reconocimiento. Creo que eso es lo más satisfactorio que tenemos como seres humanos, ¿no? Que el reconocimiento de otras personas que nosotros admiramos profundamente. Muchas gracias. Yo les quiero compartir en lo que es la presentación de este libro, porque creo que aquí está un buen mensaje y una clave para poder entender de todo lo que, cuando hablamos de personajes, como es el caso de Silvestre Orador, y quiero darle lectura a lo que escribió la directora Lisset. Dice: la escritura testimonial suele revelar importantes aspectos de una realidad pública y privada que en ocasiones permanece descartada y condenada al olvido. La publicación de este libro es una aportación a la memoria de Durango de un personaje como Silvestre Orador, de suma importancia por sus luchas sociales, que vive entre los siglos XIX y XX en Durango. El transcurrir del tiempo y los afanes de la vida cotidiana parecieran contribuir al desconocimiento de un pasado que nos atañe a todos, por haber sido el antecedente de la paz social de la que disfrutamos hoy en día. Estamos hablando de este periodo, estamos hablando de plena revolución. Así es, don Manuel. Fíjese que una de las frases también por ahí que narraba el autor del libro era que la política había sido, dice, voy a leerlo textualmente, ¿no? Porque lo que comentaba usted, don Manuel, el libro está escrito en primera persona, ¿no? Entonces, por ahí él lo menciona de esta manera: la política, pues, había sido para mí la ruina más grande, y yo había ido por ella en un completo fracaso, sin tener siquiera el derecho a culpar a nadie, ¿no? De alguna manera, esa trayectoria política que había tenido él, se había dado cuenta que, bueno, pues no iba a poder lograr lo que él buscaba. Sergio. Sí. En todas las luchas, no solamente de México, en todas las luchas no se sabe normalmente quién va a ganar. Principalmente un pueblo que lucha por su libertad casi siempre gana. Donde estuvo muy indecisa la guerra fue cuando los librepensadores del medioevo dijeron: ya estuvo bueno del poder de las naciones en manos de unas pocas familias que se entrelazaban entre ellos, los nobles, para seguir teniendo el poder. Entonces los señores feudales estaban aliados con la Iglesia Católica, y entonces por un lado la Iglesia Católica pues les decía a los esclavos, a los oprimidos: es que ofrécele tu sacrificio al Señor, a lo mejor es un castigo, ten calma. Entonces los iban calmando ahí, pero compartían el poder político y económico. Y entonces los librepensadores dijeron: no, así estamos mal. ¿Por qué? Porque un pueblo esclavo tiene su mente esclavizada también. Entonces los librepensadores lo que buscaban
y siempre han buscado es procurar la felicidad de la persona, de los pueblos. Y si alguien nos pregunta, bueno, pero ¿y con qué se come la felicidad? ¿O cómo se logra? Entonces, una persona para poder ser libre, para poder ser feliz, necesita ser libre. Y una vez que logra ser feliz, está en un estado anímico, mental y espiritual preparado para subir al otro peldaño a donde se dirige la raza humana, al otro escalón espiritual. Se requiere ser feliz para estar libre, su conciencia, su corazón, su pensamiento de todo mal, de toda cosa que lo ata a la tierra, a los vicios, a todo eso. Y entonces ya logrando la felicidad, ya casi está listo para subir al otro peldaño espiritual. Y por eso se han preocupado siempre esas gentes, Mandela y Gandhi y todos ellos, en que el pueblo sea libre y luego que sea feliz. Es muy difícil eso hoy en día, porque los pueblos dueños del capital internacional, ellos no tienen llenadera, tienen sed de dinero y de poder. Y en ello no le hace que confronten a países y que haya guerras, porque ahí gana la industria bélica, que es la que deja más ganancias. Y todos los demás que se apropian de los recursos de los países, como el petróleo de Irak, que porque tienes armas de quién sabe qué, y no era cierto. Entonces les fabrican su teatrito y entonces los que pagan el pato pues son los de abajo, somos los de abajo, son los que en ellos recae el sufrimiento, que un bombardeo y no se andan con miramientos los guerreros a un edificio, a una escuela, a un hospital. Entonces anda la humanidad muy desquebrajada, con pasos muy inciertos. Y es cuando entra de alguna manera, pues otras dinámicas en las poblaciones, ¿no? Don Manuel. Encontré aquí el periodo en que fue escrito este libro. Bueno, recluido en la penitenciaría de Durango, que dice que estaba ubicada en lo que es el ex cuartel Juárez. Así es. No, no era la penitenciaría, el cuartel pues en ese tiempo. Pero la penitenciaría era donde es el hotel el día de hoy. No, ahí lo menciona. Estaba ahí por la calle. Era 20 y apartado 20 de noviembre, algo así, por ahí. Sí, o sea, el centro comercial y el hotel enfrente de la escuela, ahí por el rumbo del Sagrado Corazón, por allá. 20 y apartado y Carlos León de la Peña. Bueno, es en la penitenciaria de Durango, mayo 17 de 1913, la primera nota con la que empieza el señor Silvestre Dorador, y la nota final viene fechada en Durango, abril de 1915. O sea, prácticamente 2 años. 2 años. 2 años en que donde él narra de alguna manera esta historia. El contenido de este libro. Así es. Pues fabuloso tener este compendio, pues finalmente es un compendio histórico, es una aportación más. Y pues yo tengo que también comentarlo. Si estamos hablando ya de hace más de 100 años, el trabajo, el servicio que daba el señor Silvestre Dorador a la población, pues era un servicio de mucha importancia, era connotado, ¿verdad? Tengo que recordar también la imprenta del Águila de Oro, también que había imprentas muy, muy importantes ya en ese tiempo, el tiempo de los, ¿cómo se llamaba? El papel moneda que se imprimía, bilimbiques. Era lo que se imprimía, ¿verdad? Sí. El papel, y dependiendo quién llegaba, imprimía su moneda, llegaba el relevo y hacían una moneda y la otra ya no valía. Porque me tocó ver eso en lo que fue la imprenta del Águila de Oro. Les quiero presumir a nuestros radioescuchas
que finalmente pues llegó a mis manos. Yo fui, hasta ahorita he sido el heredero por manos de un excelente amigo que ya partió, don Ricardo Flores, que fue un trabajador fiel para los señores Blanco, y pues cuando él parte de este mundo, le dice a sus hijos que lo que quedó todavía del Águila de Oro, que los señores Blancos en su lealtad y todo eso le dejaron todo eso a él. Y pues don Ricardo Flores, a quien recuerdo con mucho cariño y aprecio, pues cuando él parte le da instrucción a sus hijos, al ingeniero Ricardo, a su hermana, que fueron a comer, y me dijeron, oiga, ahí tiene unas cosas que vaya a recogerlas. Y es lo que quedó, ya la parte final de lo que quedó de la imprenta del Águila de Oro. Entonces yo veo aquí Silvestre Dorador, tipógrafo, encuadernador, pues, oiga, sí, excelente. Entonces, lo que hacía el señor Silvestre Dorador en su negocio, en su oficio que él tenía, era relevante, era altamente relevante. Entonces, por esa manera tenía, yo creo, era pues bien conocido, sobradamente conocido en la comunidad, ¿verdad? Bueno, estamos ya entrando al final, por no decir que ya llegamos al final. Les Adelante, voy a compartir los mensajes que tenemos en redes sociales. Nos dicen: mi admiración al trabajo de Sergio Víctor Manuel Sánchez. Estos fragmentos de la historia son los que debemos de conocer los duranguenses. Nos dice Leopoldo: estoy disfrutando de esta charla amena y muy interesante lo que nos regala Sergio Manuel Sánchez. Los duranguenses tenemos grandes hombres ilustres que lamentablemente no conocemos. Janet Díaz nos dice: disfrutando de todo este conocimiento que comparte el invitado el día de hoy, ¿no? Dice que es importante abrir los espacios para conocer estas versiones de la historia, porque las oficiales se quedan cortas. Nos dice Rafael Martínez: muy interesante la plática con el señor Sergio Manuel Sánchez. Saludos de su amigo Rafa. Edgar Lira dice: saludos a todo el equipo detrás de este gran proyecto. Felicidades por el programa del día de hoy. Ángeles dice: muy interesante el programa y sobre todo conocer la historia de los personajes de Durango. Nos siguen llegando también mensajes de felicitación, y en la línea telefónica les quiero compartir que Rafa Mena nos menciona que está aprendiendo mucho del invitado del día de hoy. Nos dice que ojalá lo sigamos invitando, que es un placer escucharlo y disfrutar de todo este conocimiento que él tiene para los duranguenses. Pues será un compromiso, ¿les parece? El seguir invitando a nuestro invitado especial del día de hoy para seguir charlando de este y muchos otros temas. Pues ya lo saben, nos quedan breves minutos ya de esta transmisión. ¿Qué les parece si nos vamos a reflexiones finales? Bien, si me Adelante. permiten. Adelante. Quisiera que el auditorio conociera que su servidor, Sergio Víctor Manuel Sánchez, pues yo no soy escritor. En internet tenemos allí un espacio, una página sobre liberalismo y masonería en Durango de los siglos XX y XXI, el único que yo he escrito. El que sí es escritor es mi hijo y muchas veces nos llegan a confundir. Él es Sergio Sánchez Carrasco. Él tiene ahí por ahí algunos libros que ha escrito y le gusta mucho meterse en filmaciones de historias de aquí de Durango. Yo quiero pedirle a él sinceramente que perdone que por mi trayectoria, mi forma de dirigirme públicamente y personalmente con las cosas que están mal en Durango, él ha sido perjudicado. Por perjudicarme a mí, lo han perjudicado a él. Ha pasado momentos muy difíciles. Entonces yo quiero hacerle un reconocimiento y pues ni modo, se llegan las cosas de ese tamaño, pero qué gentes tan perversas y agresivas que por venganza y por lo que sea lo perjudicaron a él. Entonces eché esa aclaración y agradecer muchísimo al auditorio que está pendiente de nuestras charlas, y agradecer sobre todo a Radio Universidad porque es un medio cultural muy especial en Durango.
de los durangueños, y los rectores que han dado su apoyo porque esto siga, que no se detenga. Qué bueno, mis felicitaciones y mis agradecimientos a las personas que me hicieron favor de invitarme. No, muchas gracias por acompañarnos. Este es un espacio abierto, todas las voces, todos los colores, y la total libertad es la instrucción que tenemos de parte de nuestro director, a quien le saludamos afectuosamente. Y bueno, este espacio estamos concluyendo nuestra edición número 33, y hoy pusimos en la mesa un personaje más de la historia de Durango. No para aquí, Durango está llena de personajes ilustres, hombres y mujeres ilustres, y en medida de lo posible pues vamos a seguir contribuyendo porque estamos realmente en el fortalecimiento de nuestra identidad, que es muy importante, y creo que Radio Universidad está dando esa gran apertura, ¿verdad? A la cultura, y aquí vamos a encontrar también todos los géneros: el literario, el musical, la poesía, etcétera, el académico, como usted lo ha dicho, usted ha estado aquí. Y bueno, hoy nos ocupamos en Más allá de las letras Durango, y hoy fue un agrado poderles presentar este libro, que aparte, déjense los presumo, que está muy bonito, sí. Tiene pues no sé dónde lo hicieron, pero que está muy bonito. ¿Verdad? Y concluyendo, pues yo quiero despedirme de esta edición con la siguiente frase, y dado el tema del libro, el personaje, dado la fecha, le quiero decir que la literatura es siempre una expedición a la verdad. Y una segunda frase sería la que hemos dicho en ocasiones anteriores: más libros, más libres. Muchas gracias que pudo acompañarnos el día de hoy. Así es, una excelente frase para cerrar este programa y con este tema. Jesús Lira. Muchas gracias, Radio Escuchas, por habernos acompañado el día de hoy. Definitivamente Silvestre Dorador Menchaca, un personaje que ha hecho historia en nuestro Durango. Dese la oportunidad de conocerlo. Va a tener ese libro digital por ahí en nuestras páginas. Y bueno, antes de irme, denme la oportunidad de saludar a Memo Murillo, a Leonel Gamón Valles, a Esbardo Carreño, a Leopoldo Santana Romero, a Chamir Nasser y a Jesús Arcadio Soto. Son por ahí compañeros que cada 8 días nos siguen, y agradezco la verdad la oportunidad de que nos dan de estar por ahí en sus transmisiones, ¿no? En nuestras transmisiones de alguna manera. Muchas gracias, Radio Escuchas, que tengan un excelente día. Y muchas gracias, por supuesto, a nuestro invitado, Sergio Víctor Manuel Sánchez. Un placer que nos acompañara a través de este programa Más allá de las letras Durango. Lo esperamos en próximas emisiones. Gracias. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes que se comunicaron con nosotros. Brevemente les comento que los libros en físico se los lleva Dolores Martínez, Arturo Nava, la señora Esparza y Rafa Mena. Los demás los estaremos compartiendo, como lo mencionó Jesús Lira, en nuestras plataformas, tanto en las de Radio Universidad como en la de Más allá de las letras Durango. Gracias por su escucha y compañía. Hasta la próxima semana. En Más allá de las letras Durango, queremos estar cerca de ti. Contáctanos en Facebook Más allá de las letras Durango y síguenos en YouTube Más allá de las letras Durango y escúchanos en Spotify. Estos contenidos son para ti. Durango, más allá de las letras. Más allá de las letras. Es una producción de XHHD 100.5 FM y Artes Gráficas La Impresora. Sintoniza la diferencia.